Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de La Huella de Emma. Yo soy Pedro, mi esposa Cindy y somos los papás de Emma y Lucía, nuestra bebé que viene en camino. Bueno, el día de hoy estoy muy contenta porque tengo a mi esposito. Hace rato que no me acompañaba en los videos y pues me parece que es una oportunidad muy linda para compartir de este tema que queremos hablar hoy, y es con relación a los miedos que existen al buscar un nuevo embarazo después de la muerte de un bebecito o de haber experimentado una pérdida gestacional o neonatal. Pues obviamente contarles que pues nosotros siempre, como les decimos, hablamos desde nuestra propia experiencia, desde nuestra perspectiva, así que más allá de dar consejos, porque no estamos como en la capacidad, digamos, técnica y profesional de hacerlo, pues es compartir desde la honestidad nuestra experiencia de cómo hemos vivido este proceso para buscar un nuevo embarazo. Y pues para eso, para desarrollar este tema, vamos a contestar unas preguntas que nos llegaron a través de Instagram y de Facebook, pues de muchos papitos que tenían preguntas en específicas, y a través de ir contestándolas pues vamos a ir organizando nuestro relato, que esperamos que les sirvan también de motivación, ¿no? Para dar ese salto de fe que nosotros decidimos hacer. Entonces pues vamos a empezar a contestar sus preguntas. Vale. La primera pregunta que escogimos fue: ¿cómo supiste que ya estabas preparada para quedar embarazada nuevamente? Bueno, debo confesar que es una pregunta difícil de responder. Es muy difícil de responder. Voy a tratar de hacerlo de la siguiente manera. Creo que el saber si ya estoy o no preparada, en mi caso no llegó desde lo intelectual. No es como desde la mente poder decir, no, ya estoy lista. Realmente viene más como desde un sentimiento en donde tú sabes en tu corazón de que primero has hecho un trabajo importante de sanación, un trabajo de elaborar el duelo, de poder, digamos, darle lugar a ese hijo, darle un nuevo significado a la experiencia, y con todo ese proceso pues tú vas quitándote un poquito las capas de miedo y te vas sintiendo más fortalecido para volver a confiar y para volver a dar ese salto de fe, de darte la oportunidad de amar a un hijo nuevamente. Entonces creo que cuando yo supe que ya estaba lista para dar ese salto de fe, fue cuando yo pude encajar cada una de las piezas de ese rompecabezas que fue para mí elaborar el duelo. No digo que sea un trabajo fácil o que haya sido un trabajo fácil, porque fue todo un proceso muy difícil, pero también en donde estuve muy comprometida con elaborar ese duelo. Y yo creo que lo que más a nivel espiritual me ayudó a mí fue comprender también que Emma había venido por una razón muy profunda, que lo que habíamos vivido tal cual lo vivimos, no desde lo racional sino desde lo personal, lo espiritual, tenía un orden divino y era perfecto tal cual fue, porque tenía una razón poderosa tanto para el alma de Emma como para mi evolución espiritual. Sé que esta es una respuesta muy profunda, pero cuando yo pude entender que lo que habíamos vivido Emma y yo hacía parte de un orden divino y de un plan divino, y que tenía un porqué y un para qué en nuestras vidas, pude darle un nuevo significado a esa experiencia. Ya no era más una experiencia dolorosa, sino hacía parte de mi crecimiento personal, y toda esa transición que yo hice en ese crecimiento personal pues me ayudó a quitarme las capas de culpa, de miedo, de resistencia, y cada vez sentirme más fortalecida hasta entender que realmente yo ya estaba lista para darle una nueva oportunidad a un nuevo hijo, y más que darle una oportunidad a él, era darme una oportunidad a mí de volver a amar, porque es lo más importante, darse la oportunidad de amar nuevamente a un hijo. Creo que
que en ese momento, más que saberlo desde el entendimiento, era poder sentir en el corazón que ya estaba lista para asumir este nuevo reto. Sí, es algo complejo, no es un punto donde digamos, a partir de hoy ya me siento preparado y voy a intentarlo. Ese día no llega así de fácil, ni esa fecha. Yo no puedo decir que al año ni a los 6 meses no me siento o nos sentimos listos para intentarlo. Ahora, desde el punto de vista del hombre es diferente. En mi caso fue completamente diferente, y responder esta pregunta de cuándo supe como hombre que estaba preparado para intentarlo nuevamente es también complejo, ya que nosotros, el hombre, no pasó por un procedimiento médico, no gestó a nuestra hija o hijo en nuestro vientre. Siempre estuvimos en acompañamiento de nuestras esposas. Entonces para nosotros es fácil decir a los 3 meses, no, intentémoslo nuevamente, a los 4 meses, o generar un poco de presión hacia la mujer de que podemos intentarlo. Creo que el hombre siempre va a estar preparado física y mentalmente para poderlo intentar, pero en este punto lo importante y lo que quiero resaltar es que como hombres tenemos que ser muy pacientes, identificar nuestro dolor y también sentir el de ellas, porque van a niveles de dolor completamente diferentes, a tiempos completamente diferentes, y es esperar hasta cuando juntos, y ella principalmente, nos digan, sí, creo que ya he sanado, creo que la pérdida de mi hija ya no está en este dolor que me lastima, sino en un dolor que me enseñó un aprendizaje, que me fortaleció, y hoy me siento más fuerte, más amorosa. Es en ese momento cuando conscientemente decimos los dos, sí, creo que nuestros hijos vinieron a enseñarnos y ya podemos intentarlo nuevamente. Pero no hay una fecha límite, no hay un plazo, no hay un rango de tiempo. Creo que lo que tú has dicho es importante, y es que, o sea, creo que por eso esa respuesta fue distinta a la mía, a la de Pedro, porque en nuestra experiencia él se sintió como listo mucho antes de lo que yo me sentí lista. Creo que esa paz llegó a ti mucho antes de lo que llegó a mí, ¿no? Y en eso es muy importante. Yo creo que en nuestra experiencia fue muy importante ser honestos de las expectativas del otro, conocerlas y ser honestos en qué lugar estoy yo. Porque yo tengo que decir, Pedro me tuvo mucha paciencia a mí, porque como él lo decía, tuvo que esperar hasta que yo hiciera un proceso que fue muy distinto al que él elaboró. Y en eso, aunque vayamos en ritmos diferentes, si podemos estar uno al lado del otro, comprendiendo que el ritmo del otro es distinto, pues finalmente eso es lo que va a ayudar a que lleguemos a un punto en común en donde ya las dos partes están fortalecidas y se van a estar apoyando mutuamente para dar ese salto de fe. Ese es nuestro caso. Habrán otras parejas que tal vez sea el hombre el que tenga más miedo que la mujer, qué sé yo. Pero creo que el poder entender, comprender y tener paciencia de los ritmos del otro es lo que va a ayudar a que esa decisión sea en conjunto, ¿no? Sí. O es nuestra experiencia por lo menos. Vale. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo pasó para quedar embarazada nuevamente? Tú respondes. Vale. Emita falleció en mayo del 2019 y Lucía llegó a nuestras vidas en enero del 2021. Eso es 1 año y 8 meses más. 7 meses, 8 meses. 1 año y 7 meses. Desde que llegó, desde la pérdida de nuestra hija Emma hasta la llegada de nuestra hija Lucía. Uh-huh. La siguiente pregunta es: ¿cuánto tiempo dirías que es el apropiado para buscar otro embarazo? Compleja como la primera pregunta. No hay nada fácil en el tema. Nosotros creo que estamos como de acuerdo en que no hay tiempos. Creo que ya lo mencionaste, ¿no?
el tiempo no precisa en la intención de buscar otro embarazo. Yo creo que aquí lo primordial es estar tranquilo consigo mismo ante lo sucedido. El trabajo que hizo mi esposa, y ustedes lo han evidenciado en todos los videos que se montan en nuestro canal, ha sido arduo. El hecho de poder sanar la pérdida de nuestra hija cuando se deseó con todas las ganas del mundo, el poder superar, o más que superar, es el poder entender su plan o su misión del alma de nuestra hija, el poder entender nuestro estado emocional a lo largo del tiempo, pues también nos definió, o sea, nos llegó al punto en decir, sí, es hora de intentarlo, pero como respondimos en la primera pregunta, creo que no hay un tiempo claro ni establecido para decir, este es el indicado para intentarlo. Los médicos nos van a decir que físicamente 3 meses. O sea, yo recuerdo que a nosotros nos decían, médicamente un doctor va a decir, tú en 2-3 meses vas a poder intentarlo de nuevo. Ahora, psicológicamente se recomienda un año, porque un año, digamos que es un tiempo considerable para que tú puedas elaborar ese duelo, y pues cuando buscas ese nuevo embarazo, obviamente puedas vivirlo de una manera o transitarlo de una manera mucho más fluida cuando has elaborado previamente el duelo. Pero como decía mi esposo, yo creo que no hay tiempos en esto, así como no existen tiempos en el duelo, tampoco existen tiempos en esto. O sea, el tiempo viene a ser muy relativo y cada pareja debe evaluar su propia situación, ¿no? Nuestro caso, y también ir fluyendo como van fluyendo las cosas. O sea, mi esposo dice 1 año y 8 meses, claro, 1 año y 8 meses. 1 año y 8 meses de muchísimo trabajo de sanación, pero acuérdense que el año pasado vivimos una pandemia en donde médicamente nosotros nos vimos frenados. O sea, médicamente separaron los exámenes, separaron las citas médicas, separaron como lo que ya se había avanzado a nivel médico. Fue como un stand-by y fue un tiempo de no poder avanzar en temas médicos. No quiere decir que no se haya hecho nada, pero fuimos fluyendo como fueron las cosas. Tal vez si no hubiese habido pandemia, no sé si la historia sería distinta, pero fue perfecta tal cual fue. Entonces, yo les confieso que a veces me sorprende mucho, porque a veces mamitas me escriben y me dicen, Cindy, hace poco perdí a mi bebé, o mi bebé murió y yo tengo un afán de embarazarme rápidamente, yo quiero embarazarme ya. O sea, se me despertó este sentido maternal y estoy realmente con muchas ganas de embarazarme nuevamente. Y era algo que yo respeto mucho, pero que yo al final decía, wow, a mí me pasó lo contrario. Yo sentía que yo no podía embarazarme tan rápido porque no estaba preparada, ¿no? Y cada situación será distinta. Por ahí también nos preguntaban que cuál era nuestra edad. O sea, hay muchos factores. Nosotros tenemos 33 y 34 años. Y ese, aunque no creamos, es un factor que las personas consideran. O sea, no es lo mismo nosotros que dijimos nos esperamos 1 año y 8 meses, a de pronto unos padres que ya llevan un recorrido distinto, que de pronto por su edad se ven más limitados a las opciones que tienen, ¿no? Porque de pronto ya estoy cerca de una edad en donde esas posibilidades cada vez se ven reducidas. Entonces cada persona, pienso que debe poner en consideración sus condiciones particulares, y si tiene la posibilidad de esperar un poco más de tiempo, más allá de definir cuál es ese tiempo indicado, me voy a tomar el tiempo de elaborar este duelo, de poder transitarlo y transformarlo, porque finalmente lo que se haga con el tiempo es lo que va a tener más peso, más allá de decir espérate tantos meses, tanto tiempo. Es qué hacemos con ese tiempo, porque de nada sirve que hayan pasado 4 años y tú estás con el dolor como el primer día, o que hayan pasado muchos años y no te diste la oportunidad de elaborar un duelo. Creo que ahí el tiempo, como dicen, no es verdad que el tiempo lo cure todo.
es qué hacemos con ese tiempo y cómo abonamos terreno a nuestra sanación para estar mejor preparados de dar ese salto de fe. La siguiente pregunta fue, ¿qué exámenes previos se hicieron? ¿Qué les recomendaron en la alimentación y ejercicio? No hay preguntas fáciles. Bueno, ¿quieres contar tú? Bueno, antes del embarazo de Lucía, y fue algo que nos trajo el embarazo de Emita, fue que con ella tuvimos bastantes exámenes. Emita, antes de su fallecimiento, nos alcanzó a dejar una amniocentesis donde se le hizo un cariotipo a su sangre, a su genética. Adicional de eso, pues también nos dejó la patología, donde pues nos decían la causa de su muerte, donde explicaban el tema del crecimiento, la restricción del crecimiento. crecimiento intrauterino, y con ello pues vinieron los exámenes para nosotros. Se empezaron los exámenes de hematología con mi esposa. El hematólogo pues de más mandó todos sus respectivos estudios para descartar ya sea una o la otra posible enfermedad en su sangre. Se iniciaron estudios genéticos, entramos tratamiento con genetista. Ahí también a mi esposa le hicieron un cariotipo, a mí me hicieron un cariotipo, y con el de la niña se hizo el estudio genético de los tres. Anterior al embarazo de Emma teníamos un espermograma mío que también entró en el estudio. ¿Y qué más? Bueno, tuvo tratamiento con internista. Lo que pasa es que para responder esta pregunta, más allá de decir que todo el mundo necesita lo mismo, hay que volver a individualizar los casos, porque cada persona es un caso distinto. Como les decía a mi esposo, nosotros de alguna manera no partimos de cero, y sé que la mayoría, muchos casos, sobre todo cuando tienen sus pérdidas en el primer trimestre, se quedan sin información porque a veces es muy difícil determinar la causa de esa pérdida, y finalmente hay muchos doctores que te van a decir no, es una causa indeterminada, ¿no? Entonces cuando sucede eso, pues sí que tienen que arrancar un poco de cero, porque tienen que empezar con una serie de exámenes preconcepcionales, y siempre pues obviamente seguir las instrucciones de los médicos. En nuestro caso no fue tanto arrancar de cero, porque Emma nos había dejado mucha información. De hecho, recuerdo un doctor, nosotros en un hospital llorando, y él nos abrazó, ¿te acuerdas? Y nos decía, lo más valioso que les puede dejar esta bebé es información para abrirle el camino a sus hermanos. Sí. Yo me quedo como que me acordé de eso, y así fue, porque cuando con toda la información que nos dejó Emma, se concluye que la causa de su muerte había sido por una insuficiencia placentaria, que fue lo que provocó su restricción de crecimiento. Es decir, que ya habíamos empezado a descartar que ella no tenía ningún tema ni genético, okay. O sea, realmente el tema no venía por ella, sino venía por mí. Entonces ya hay un punto de partida. A partir de ahí, digamos que empiezan a hacerme muchos exámenes, y lo que hacen los doctores es empezar a descartar, y creo que ese es el conducto regular. Entonces, descartar las posibles causas infecciosas, cromosomáticas, genéticas, descarte. Y bueno, los exámenes pueden ser muy exhaustivos, pero siempre teniendo como dejándose guiar por los médicos. En nuestro caso pasamos por genetistas, pasamos por el internista, y finalmente digamos que como con el hematólogo, ¿no? Cada quien, según lo que vayan arrojando sus exámenes, pues los van a ir direccionando en uno u otro sentido, pero ese fue básicamente como nuestro recorrido a nivel médico, para determinar finalmente que sí había un tema de coagulación de sangre, que era lo que había causado en mí
la insuficiencia placentaria y lo que también dificultaba pues la gestación de un bebé. Ya partiendo de ese tema, pues se identifica, digamos, algo que no está bien, y a partir de ahí pues el doctor te va a dar las opciones. En nuestro caso pues era unos tratamientos de anticoagulación que continúen en el siguiente embarazo. En cuanto a alimentación, pues nos Sí. mandaron lo que siempre envían en temas de control, una alimentación balanceada, bajas grasas, poco azúcar o cero azúcar, y ejercicio. Ejercicio, pues con el tema de la pandemia trabajamos en casa y pues tratamos de como de adquirir rutinas de gimnasio, de ejercicio en casa. Lo difícil era encontrar ese equilibrio o esa disciplina de hacerlo todos los días, pero pues seguimos en el intento, seguimos haciendo ejercicios, manteniendo nuestras rutinas, buscando ser saludables para nuestra hija. La siguiente pregunta es, ¿cómo creen que se puede intentar un nuevo embarazo cuando sabes que tienes una enfermedad autoinmune que dificulta el proceso de gestación? Creo que la pregunta es completamente tuya. Creo que sí. Bueno, es una pregunta muy importante y de hecho creo que es una pregunta que, más allá de tener una condición específica que es una enfermedad autoinmune, es un tema muy profundo y es el tema de la autoestima. Yo les quiero contar que en mi experiencia personal, que ahorita en la anterior pregunta les decía, todo ese recorrido médico, después de ver muchos médicos, muchos doctores, fue muy complejo, porque si hay algo que tenemos en común las mujeres, o la mayoría, es que después de perder un bebé o un embarazo sentimos el sentimiento de culpa es muy muy fuerte, y ese sentimiento nos hace pensar que el bebé murió porque nuestro cuerpo no fue capaz de gestar vida, porque el cuerpo no pudo brindarle a mi bebé lo que necesitaba para que pudiera nacer, para que pudiera crecer. Y ese sentimiento es muy difícil de gestionar. Las mujeres en realidad tenemos la culpa muy arraigada en nuestro ADN, lo ha sido así por años, y es muy difícil, ¿no? Entonces, desde cuando uno recién está en ese momento, como en las primeras etapas del duelo, nos enfrentamos con un autojuzgamiento a nuestro cuerpo, a decir: mi cuerpo no fue capaz de gestar, mi cuerpo no funciona, hay algo mal en mí, no estoy completa, no soy suficiente, y todo eso hace que de alguna manera nosotras vivamos una situación en donde la autoestima se viene al piso. Ese fue mi caso. Después de que Emma murió, mi autoestima estaba en el piso. De hecho, yo en otros videos les contaba que fue tan fuerte el dolor. Habían momentos en donde yo le decía a mi esposo: mira, ¿sabes qué? Búscate a otra mujer que te pueda dar hijos, porque yo no puedo. O le decía cosas como si tú no te hubieras casado conmigo, probablemente ya tendrías más hijos o estarías con tus hijos ahí contigo, ¿no? O sea, obviamente esas cosas se expresan desde el dolor y desde el autojuzgamiento y esa culpa. Entonces, en sí, ya arrancas tú un proceso con la autoestima en el suelo, creyendo que tú no eres una mamá suficiente y que hay algo mal en ti. ¿Qué sucede? Que cuando yo empecé a ir a los médicos, realmente me dijeron tantas cosas. O sea, les voy a decir, a mí me dijeron tantos diagnósticos. Me dijeron que tenía síndrome antifosfolípido, me dijeron que tenía de pronto trombofilia, me dijeron que tenía síndrome de plaqueta pegajosa, y hasta recuerdo un doctor que mencionó que era lupus. Imagínense, si yo ya tenía mi autoestima aquí en el suelo y que me digan todos estos diagnósticos, era como si reconfirmaran lo que mi mente estaba pensando, y era: hay algo mal en mí, yo no sirvo para ser mamá, yo no soy suficiente. Y de hecho, en muchas de esas épocas, incluso mi cuerpo presentó complicaciones que yo ahora siento que de alguna manera fueron influidas también por cómo yo me estaba sintiendo. El día que a mí me dijeron que yo tenía lupus, se los juro que yo
tenía toda la sintomatología de lupus. O sea, hay días en que recuerdas que yo estaba que me dolían las piernas, las articulaciones, unos dolores de articulares intensos. O sea, realmente fue una época muy dura porque yo decía, se me están entumeciendo las manos, y en mi mente, no, es que yo tengo una enfermedad, y estaba reforzando eso, ¿no? No quiero decir que los médicos, no quiero satanizarlos, pero muchas veces ellos dan muchos diagnósticos pues crueles, sin fundamento, o se limitan a dar como los temas médicos, pues lo único que hacen es a veces es ser un espejo de nuestros propios miedos. Cuando a mí yo recuerdo una vez, es más, que no fue un médico, pero sí fue una terapeuta que nos dijo que no íbamos a volver a tener hijos. No es que fuera una mala terapeuta, sino que siento que ella estaba haciendo un espejo de lo que yo estaba sintiendo por dentro, porque tenía miedo a que no pudiéramos ser papás nuevamente. Entonces, cuando uno tiene eso adentro, afuera va a encontrar un reflejo de lo mismo. Es como si que reflejaran todos tus miedos, los hicieran visibles y te los pusieran en la cara, pero no vienen de afuera, sino que reflejan algo que tienes adentro. Entonces, eso para contarles. Bueno, disculpen por ahí la música, pero nuestro barrio, como buen barrio colombiano, es muy bulloso. Pero bueno, para continuar, quiero decir que, claro, todo ese tema médico lo que hace es quitarte el poder, y tú le das tanto poder a ese diagnóstico que te han dado, le das tanto poder a la opinión médica, que tú en tu mente ya te programas a que va a ser un embarazo de alto riesgo, a que va a ser difícil gestar hijos, que te puede volver a pasar lo mismo, y que hay algo mal en tu cuerpo y que no eres suficiente. Yo les confieso que en algún momento, creo que en eso me ayudó mi esposo, y me dijo, no más, ya yo no voy a esperar a que un médico me diga que sí se puede, porque la respuesta nunca va a llegar desde el tema médico. Nunca un médico o un diagnóstico te va a dar la paz que tú necesitas para volverlo a intentar. Si bien la información que nos puedan dar es importante, porque entre más información uno tenga, pues creo que uno va a poder tener como en la mesa cuáles son las cartas que me puedo jugar o cuáles son mis posibilidades. Y si bien la información nos puede dar luz, tampoco es cierto de que conocer un diagnóstico va a determinar si yo voy a ser madre o no madre, o si yo voy a poder volver a intentarlo o no. Desde lo médico no va a llegar la respuesta, no lo va a llegar. En mi propio caso, cuando mi esposo dijo, no, espérate, ya no vamos a seguir esperando la autorización médica, o que un médico nos diga que es correcto, porque no depende de un médico. Esto es mucho más de un tema médico, como que yo empecé a bajar de a poco como ese peso que yo le había dado a un médico. Era como si yo le hubiera dado el poder al médico, y si el médico me decía, si estás lista, lo iba a hacer, y si él nunca me decía, yo nunca lo iba a hacer. De hecho, el tema se extendió porque el médico me decía, Cindy, tienes que bajar 10 kilos. Y yo, claro que me metí al gimnasio, claro que empecé una rutina de alimentación, pero es que los procesos de buscar un nuevo hijo son de tanta ansiedad, sobre todo para la mujer, que es la que tiene la responsabilidad en su cuerpo de estar preparada para gestar un hijo. Es tanta la ansiedad que a mí muchas veces, en lugar de bajar de peso, yo subía. Por más de que hiciera lo que hiciera, yo seguía subiendo. Y entonces otra vez la culpa de no, es que todavía no tengo el peso adecuado, es que todavía no he sido capaz de bajar de peso lo que es, y así otra vez. ¿A qué voy? A que todo es un tema que debemos mirar desde otro foco, sin importar lo que te diga el médico, sin importar el diagnóstico que tengas, sin importar que te digan lo más fatal, como que te digan lo que sea. Solamente vamos a poder trabajar en nosotras mismas. ¿Y cómo es eso? Primero, fortaleciendo nuestra autoestima, volviendo a conectar con ese poder creador que tenemos las mujeres, y es volver a confiar que si yo pude gestar a ese hijo, que aunque estuvo muy tiempo conmigo, mi cuerpo es sabio y mi cuerpo es perfecto,
y está en mí todo el poder de crear vida. Yo estoy completa, yo no estoy ni insuficiente ni mal hecha. Dios me hizo perfecta y este cuerpo es perfecto para gestar vida. Si está en el orden divino de mi plan de vida, está completo. Y yo creo que yo hice un trabajo muy fuerte porque mi autoestima estaba muy en el piso, y es empezar a pedirle a Dios justamente que me permitiera conectar con ese poder creador, a volver a conectar con ese amor, por el amor propio que es tan difícil, y volver a saber de que yo ya había sido madre antes, que toda la sabiduría estaba en mí, en mi cuerpo, para volver a confiar de que yo era suficiente para volver a tener un hijo. Entonces, ya como para responder esa pregunta, ¿cómo cuando tienes un diagnóstico de una enfermedad autoinmune, cómo lo haces? Primero, yo supongo que desde el ámbito médico te pueden dar las posibilidades que tienen. Obviamente te van a decir cuáles son los riesgos, cuáles son los posibles tratamientos, y te van a dar la información médica, y está bien conocerla. Pero por otro lado, trabaja mucho en tu autoestima, en tu amor propio, vuelve a conectar con el poder creador y confía que tu cuerpo es perfecto, que tu cuerpo es diseñado con tal perfección que tiene todo lo que necesita para crear vida. Es suficiente, tú no eres incompleta ni mal hecha, Dios te hizo perfecta y puedes volver a gestar vida, pero tienes que darle foco a eso. Donde ponemos nuestra energía, donde ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía, y eso crece. Si nosotros ponemos nuestra energía en los miedos, esos miedos van a crecer y van a crecer y se van a agrandar y van a tomar el poder. Cuando nosotros le ponemos la energía en mi poder creador, en mi amor propio, en trabajar en que yo soy una mamá tan suficiente, tan perfecta y tan capaz como cualquier otra, pues eso va a crecer, y eso es lo que te va a ayudar a ti a empoderarte para en algún momento decir: pese a mi diagnóstico médico, yo estoy lista para ser mamá y tengo todo lo que sea necesario para dar vida nuevamente y para darme a mí la oportunidad de amar a un hijo de nuevo. Yo creo que en este punto, amor, voy a leerles unas palabras que sacamos durante la preparación de este video, que sirven para dar respuesta a esta mamita. Y las palabras serían fortalecerme emocional y mentalmente, perdonarme, tener mucho amor propio, trabajar en la autoestima, sentirme merecedor y darme la oportunidad de volver a ilusionarme con un nuevo bebé. Y algo que para nosotros es muy importante, y la hemos dicho mucho en lo que llevamos del video, y es el salto de fe. Tener ese salto de fe que nos permita confiar en que todo va a estar muy bien. La siguiente pregunta que nos hicieron por redes fue: ¿cómo voy a disfrutar mi embarazo con todo lo que nos pasó? Empieza. Ya saben que entre los dos yo soy la más habladora. Bueno, creo que eso de cómo vamos a disfrutar el embarazo es un condicionante muy exigente. Obviamente, después de que uno vive una experiencia de una pérdida gestacional, tú ya no empiezas el siguiente embarazo con la misma inocencia. Creo que eso es algo que estamos todos en común de acuerdo, y es que uno ya no tiene la misma inocencia. Uno ya arranca un embarazo sabiendo cosas que antes no sabía. Ya uno arranca un embarazo sabiendo de que puede que no salgan bien las cosas, de que los bebés se mueren, de que te quedes en embarazo no quiere decir que vas a llegar hasta el final, y conoces que realmente nada está escrito y todo puede pasar. Y cuando inicias desde esa conciencia, pues asimismo creo que uno no puede generar expectativas de cómo va a ser ese proceso. O sea, no es cómo voy a disfrutarlo. Es que no se trata de que si lo vas a poder disfrutar o no en un embarazo completo, sino que toda la gestación es un proceso. Y es un proceso en donde habrán días en donde vas a estar con miedos, habrán días en que vas a estar fortalecido, hay días en que te vas a ilusionar y hay días en que te vas a ir para atrás, habrán días de ambivalencia,
de confusión, de contradicciones, como habrán días de confiar y de sentirte cada vez más pleno, y vas a poder empezar a disfrutar ese embarazo un poco mejor. Pero es todo un camino, es todo un proceso, y a medida que yo creo que uno va avanzando y superando miedos y obstáculos, pues cada vez te vas a ver más fortalecido, tanto en ese proceso de gestación como en poder ilusionarte nuevamente, apegarte a ese bebé nuevamente. Pero es como tal un proceso en donde yo pienso que hay que soltar expectativas, soltar absolutamente las expectativas de cómo va a ser. No sé cómo va a ser, pero cada día haré lo que me corresponda y viviré un día a la vez. Creo que... Aquí quiero unir la siguiente pregunta con la respuesta también que está dando mi esposa, y es miedo a que se repita lo mismo. El miedo siempre está presente, pero el embarazo de nuestra hija Lucía no es un embarazo de miedo, es un embarazo de mucho amor y mucha fe. Entonces, desde mi parte, ese embarazo me lo he disfrutado al máximo. Me he dado la oportunidad de disfrutar a mi hija, porque es un nuevo ser, es la hermana menor de nuestra hija Emma, y siempre ha sido así desde que nos enteramos. Entonces se han presentado días de miedo, pero como les decía, Lucía es un embarazo de amor, de mucha luz, y nos lo disfrutamos. No tengo el temor de que se pueda repetir lo mismo, no, desde mi parte, desde el papá de Lucía, no tengo el temor de que pueda pasar lo mismo, porque no me concentro en pensar eso. El trabajo de superar el duelo, de vivir el duelo, porque realmente fue un duelo que no solo se superó, sino que se vivió, un duelo en donde si tenía que llorar, lloraba. Hay días que actualmente lloro por mi hija Emma, porque no dejo de extrañarla, es mi hija mayor. Pero el embarazo de Lucía es un embarazo nuevo, ha sido un embarazo muy lindo, un embarazo de muchas alegrías, tratando de hacer al lado el miedo, que siempre, como les digo, va a estar ahí presente, pero trato de no prestarle la atención que él quiere, y mi atención se la presto a nuestro salto de fe que decidimos hacer, a la confianza en nuestro nuevo embarazo, a la confianza en Dios, a la confianza en que la almita de nuestra hija Lucía nos escogió para como papás de ella, y pues no nos damos esa oportunidad de tener esos miedos y no poder disfrutar, o más bien tener el temor de no disfrutar este embarazo. Por el contrario, lo hacemos al máximo, consentimos mucho a nuestra hija, y creo que esa sería mi respuesta. ¿Tu respuesta? Pues yo les voy a dar la mía. Creo que el tema de los miedos... ¿Cómo fue otra vez la pregunta? Miedo a que se repita lo mismo. Bueno, miedo a que se repita lo mismo. Creo que es el primer miedo que tenemos todas las mamás. O sea, creo que eso es increíble. Uno tiene miedo a que se repita lo mismo, porque uno ya sabe cómo duele. Y duele tanto que uno dice, yo por este dolor no soy capaz de pasar otra vez, porque es muy fuerte. Entonces ese miedo es realmente muy, muy fuerte. Ahora, una cosa es lo que decía mi esposo, que tal vez ese miedo nunca se va a ir, porque digamos va a estar ahí como un acompañante incómodo. Digo yo incómodo, pero finalmente también es un motor, un reto de aún así con miedo sigamos avanzando, ¿no? Pero hay muchas veces que ese miedo puede imposibilitarnos, cuando ese miedo nos congela, cuando ya no nos permite avanzar, cuando ese miedo nos congeló y nos da tanto pánico que no podemos seguir avanzando y nos detuvo. Creo que en ese momento sí es importante de pronto buscar ayuda si es necesario, si vemos que ese miedo ya no nos está permitiendo avanzar. Pero pretender que ese miedo no va a estar, sí, es muy difícil, es muy idealista, porque ese miedo lo va a acompañar a uno en diferentes momentos. Y creo que son micromiedos que uno va a ir transitando. Creo que un miedo es la primera ecografía, o la ecografía en el anterior embarazo me dijeron el diagnóstico difícil,
En nuestro caso, un miedo que no hemos enfrentado aún es el miedo a superar las semanas de gestación que tuvimos con Emma. Y creo que así va a ser un miedo que nos va a ir acompañando, pero que también nos va a ir enseñando en el proceso lo fuerte que somos, los capaces que somos, y de que aún teniendo ese miedo podemos seguir avanzando. Hay algo, perdón te interrumpo, amor, hay algo muy particular, y es cuando nos enteramos de la restricción de crecimiento de Mita fue en la semana 20, en una ecografía de talla. En esa ecografía nos dijeron que Mita tenía una restricción severa y que ella era como si tuviera 16 semanas de gestación. Pues cuando arrancamos la 16ª semana, la 16 con Lucía, pues a mí me entró una ansiedad que yo solo le pedí a mi hija, crece, hija, crece. Y de ahí, de la semana 16, pues no fue la misma, el nivel de intensidad de ese miedo, de esa ansiedad que yo sentía no era la misma todos los días. Se presentaba en ciertos momentos, especialmente en las noches. Pero de ahí hasta llegar a la semana 20, donde el médico nos dijo que la chiquitica estaba bien en talla, pues como que wow, miedo superado, como decía mi esposa ahorita. El miedo nos acompañó ahí, revivió en ese momento, pero pues no le dimos toda la oportunidad de que se quedara con nosotros, y fue caminando también, fue avanzando, y pues hoy ya nuestra hija tiene 5 meses y medio. Esperar que llegue la semana 24, que fue cuando falleció Emita, pero pues la viviremos como la tengamos que vivir, como llegue. Y la recibiremos con todo el amor del mundo también. Yo quiero irme un poquito atrás en esa pregunta, y como lo saben, yo siempre me voy con respuestas demasiado profundas y complejas, pero creo que también vuelvo a repetir. ¿Cómo voy a disfrutar mi embarazo con todo lo que pasó y miedo a que se repita? Miedo a que se repita lo mismo. Ese miedo a que se repita lo mismo es mucho más llevadero, o fue mucho más llevadero para mí cuando yo comprendí la misión de Emma y la misión de la experiencia que yo tuve. Cuando yo comprendí que lo que nosotros habíamos vivido era un encuentro de almas que hacía parte de un orden divino y de un plan perfecto, en donde todo fue perfecto tal cual fue, en donde ella tenía su misión y ella venía a traerme a mí también mi misión. El entender para mí eso me liberó de ese miedo, que era que se volviera a repetir lo mismo, porque digo, lo que viví con Emma era algo que yo tenía que vivir, era una experiencia divina, profunda, y de una transformación personal que hoy veo en mí, y hacía parte de nuestra evolución como espíritu o como alma. Cuando yo entiendo que ella vino desde ese lugar, sé que Lucía es un alma totalmente distinta, es un plan distinto, que ella viene con un propósito diferente y que es otra historia. Y es otro aprendizaje para mí, muy distinto al aprendizaje que yo hice con su hermana. Cuando yo veo esa diferenciación, entiendo y no le tengo miedo a vivir lo mismo, porque sé que lo que sucedió fue perfecto tal cual fue, y lo que venga será perfecto tal cual llegue. Yo una vez, hace 8 días, hablando con una amiguita mía que estábamos hablando de este tema, y yo le decía, mira, toco madera, Dios no lo quiera, cancelado, o sea, de verdad cancelado, pero Lucía me ha traído a mí tantos aprendizajes en estos 5 meses y medio, me ha mostrado tantas cosas, ha sido para mí una maestra absoluta, me ha enseñado muchas cosas de mí, me ha ayudado también a confiar en mi instinto, y ha sido tanto lo que ella me ha aportado en estos 5 meses y medio, que aún así, donde ella tuviera que irse en este momento, habría valido la pena para mí. Digo nuevamente, lo digo como cancelado, Dios mío, pero si aún así tuviera que volver a pasar por esta misma experiencia de nuevo, aún así habría valido la pena, porque Lucía ha traído de nuevo una experiencia, un aprendizaje, y ha sido una maestra tan perfecta, y me ha enseñado de nuevo a amar y a confiar, que ya con lo que ella ha hecho hasta hoy, ya para mí ha valido la pena.
Continuando con las preguntas, tenemos una mamita que nos expresa lo siguiente. Miedo a quitarle el lugar a mi ángel fallecido y pánico a ver a nuestro primer hijo en el nuevo bebé. ¿Qué opinas de esto, amor? Creo que es un miedo normal, creo que es un miedo que a todas nos, sobre todo no sé los papitos, pero a las mamás sí que nos preocupa mucho y creo que en diferentes momentos vamos a tener esa inquietud, ¿no? Pero finalmente pues en mi propia experiencia he podido, digamos, diferenciar a mis hijas y cada quien debe elaborar, digamos, darle la identidad a cada uno de sus hijos. Digamos, creo que lo importante ahí es poder darle a ese hijo, a ese ángel, como lo has dicho, su lugar. Cuando yo tengo claro cuál es su lugar, va a ser mucho más fácil integrar a toda mi familia, tanto con los hijos del cielo como los hijos de la tierra. Creo que de pronto te puedo ayudar el video anterior que hice en donde hablo un poco de cómo yo elaboré como eso de integrar a mis hijas, pero es un miedo muy normal. Yo lo que te diría es que finalmente no es como que yo tenga que dividir mi amor entre mi hijo del cielo y de la tierra, porque no es como una cosa como de que tenga que dividirme yo entre el cielo y la tierra o que tenga que dividir mi amor, porque el amor crece y sigue creciendo, y como amamos a nuestro hijo del cielo, pues así mismo vamos a enamorarnos de ese hijo que llega, y ese hijo nos va a enseñar un amor diferente y va a tener un lugar distinto a ese hijo que va a tener un lugar muy especial en nuestro corazón. Así que el miedo es válido, esas preguntas son absolutamente válidas, pero creo que cuando uno ya va construyendo esa relación con ese nuevo hijo, se va enamorando, le va conociendo, va a surgir un amor distinto, y creo que ahí es cuando vamos a poder integrar todo esto que tú dices, ¿no? Es de poder darle identidad a cada uno de los hijos, saber cuál es el lugar que le corresponde a cada uno de ellos, y saber de que yo, así como soy mamá en el cielo, también soy mamá en la tierra, y que finalmente todos mis hijos para mí tienen un lugar importante y que son distintos. Entonces el miedo es válido, pero creo que es un miedo que a la medida que uno va construyendo su relación con ese hijo que llega, se va disipando ese miedo y va siendo como más claro eso, y creo que uno no puede ver a un hijo en la cara del otro. Creo que puede tener miedo a eso, pero finalmente son tan distintos, que ellos solitos se van dando su lugar. Yo les cuento que Lucía para mí en 5 meses y medio me ha mostrado que ha sido un embarazo diferente, antojos diferentes, síntomas diferentes. Una chiquita se movía, la otra no se movía, o sea, tan distinto que ellos mismos van enseñándonos a amarles en su individualidad. Para mí hay algo importante acá, y es que como padres tenemos que darle el lugar a nuestro hijo fallecido. Cuando consiento la barriguita de mi esposa y consiento a mi hija Lucía, yo le hablo de su hermana Emma. Entonces es importante recordarles cuando nuestros bebés estén ya en nuestros brazos que acá también está su hermana Emma, hace parte de nuestra familia y siempre va a ser parte de nuestra familia. Para mí eso es primordial, y lo cual no me permite tener ese miedo de que Lucía venga a ocupar el lugar de Emma o que venga en reemplazo de Emma. No, son dos almas completamente diferentes, de forma independiente, y cada una tiene su espacio en nuestro hogar. Nos hacen una pregunta muy curiosa y piénsala bien, amor. ¿Tú crees o tienes miedo de llegar a ser sobreprotectora con Lucía? Creo que es algo que uno no puede saber. Creo que, como todo en la vida, cuando tú estás en la situación, te conoces a ti en la situación. Creo que es algo que no podemos prever, o sea, no podemos saber cómo vamos, qué tipo de papás vamos a ser o cómo vamos a reaccionar a las diferentes situaciones. Creo que es algo que se va a ir fluyendo en la manera que vayamos construyendo nuestra relación con esa hija.
y en la medida que nosotros también vayamos elaborando el tipo de maternidad y paternidad que queremos ejercer. Aún así, sí lo sé por amigas personales y por otros casos que cuando se ha experimentado una pérdida, esos padres tienen mucho miedo y a veces ese miedo se ve reflejado en ese bebé que llega. Porque como yo ya sé qué tan doloroso es que muera un bebé, que muera un hijo, pues claro, el que tengo, siempre tengo miedo de que lo puedo perder también, de que también puede morir, y en ese sentido puedo volverme sobreprotectora con ese hijo. Creo que es importante reconocer que es una posibilidad de que pase, pero si llegase a pasar eso, pues también ver de que existe ayuda, que existe la manera de poder mejorar en ese sentido y buscar la ayuda para poder gestionar esa sobreprotección que viene desde un miedo, ¿no? No es un secreto que, por ejemplo, los padres que han sufrido el abandono ejercen la sobreprotección con sus hijos. Quienes han sufrido muertes de hijos, pues los siguientes ejercen eso de sobreprotegerlos. Pero yo, más allá de tenerle miedo a esa situación, es que si llego a sentirme insegura y si llego a verme que esos miedos por perderle o porque algo le pase me controlen, creo que es un momento en donde como padres y queriendo ofrecerle lo mejor a nuestros hijos, pues debemos sanarlo y debemos, si es necesario, buscar ayuda profesional para gestionarlo, porque finalmente ese hijo necesita unos padres que confíen y pues no, creo que sobreproteger a un hijo les va a afectar mucho su autoestima, les va a afectar mucho su independencia, y pues nosotros como padres yo creo que uno quiere siempre lo mejor para sus hijos, y si uno ve que hay algo que uno puede hacer mejor, pues poner todo de sí para poder brindarle ese mejor contexto de desarrollo a ese hijo, ¿no? Yo le digo a Pedro a veces, Dios mío, ayúdame, dame mucha sabiduría, porque yo no quiero ser una mamá sobreprotectora, pero si llego a sentir ese temor y siento que me está controlando, creo que buscaré en su momento ayuda para aprender a confiar, ¿no? Porque todo esto de la maternidad, sobre todo de volver a intentar un embarazo después de una pérdida, es confiar. Y cada vez que llegue la preocupación, el miedo, la ansiedad, nuestro lema es soltar y confiar, soltar y confiar, soltar y confiar, porque no podemos hacer nada más que eso, que soltar y confiar y vivir un día a la vez. Hay 3 mamitas que nos hicieron 3 preguntas que son muy parecidas y las vamos a contestar conjuntamente. Estas son: solo puedo salir embarazada con in vitro y mi primer miedo es el proceso que implica conseguir el positivo. La otra mamita nos dice: el miedo a que no ocurra nuevamente el nuevo embarazo. Y la otra mamita nos pregunta: nos está costando mucho un segundo embarazo, ¿algún consejo? Bueno, creo que dar consejos en esto para nosotros es muy difícil. Creo que dar consejos realmente sería irresponsable y pues más contándoles que digamos que nosotros no vivimos esa situación. Realmente una vez que tomamos la decisión de embarazarnos nuevamente fue relativamente rápido que logramos el positivo, entonces no seríamos como los más adecuados en responder esa pregunta. No obstante, ya previamente había hecho aquí en el canal un video con la psicóloga Juanita Cajiao, se llama Duelo por Infertilidad, y hablamos un poco más de este tema, sobre todo porque es un tema muy complejo, es un proceso muy doloroso cuando digamos pasa mucho tiempo sin que esos padres puedan conseguir ese embarazo, ¿no? Es un tema muy distinto y sabemos que implica mucha ansiedad, muchos miedos, mucha frustración, y es un proceso emocional muy difícil que para los padres puede ser como una montaña rusa, el poder conseguir ese nuevo embarazo. Entonces valía la pena que pudieran escuchar ese video, se los voy a dejar por acá arribita. Y adicionalmente yo siempre les recomiendo, y es que busquen un acompañamiento profesional, porque si ya es complejo ese proceso de buscar un nuevo embarazo, y más cuando hay procesos de fertilidad por medio,
pues hacerlo solo es aún más difícil. Entonces siempre yo diría que la recomendación es que puedan encontrar un espacio seguro de acompañamiento más enfocado en ese tema. Ahora, sin nosotros haber vivido la experiencia, yo simplemente desde mi corazón les diría: recuerden que cada día que pasa en busca de esa nueva almita es una nueva oportunidad para ustedes para sanar y para trabajar en ustedes mismos o mismas. Es decir, que si cada día que pasa yo me doy la oportunidad de trabajar en mi autoestima, de trabajar en mi sanación, de trabajar en empoderarme, en conectar con mi poder creador, en conectar con esa capacidad de madre, de gestar un hijo, en empoderarme en el proceso, pues va a ser un terreno abonado para que cuando esa almita llegue y cuando tu alma esté preparada a recibir esa almita, pues va a ser como un regalo que desde ya tú le estás ofreciendo a ese futuro hijo, porque le estás diciendo a ese hijo: cuando llegues vas a ser recibido por una mamá más sana, más consciente, una mamá con mayor capacidad de amar. Entonces, aún así, cuando hay mucha ansiedad, si yo lo veo como una oportunidad más de trabajar en mí misma, pues es un regalo que desde ya yo le voy a dar a ese bebé y que me estoy dando a mí misma. Porque les digo, cuando llegue ese segundo embarazo o ese siguiente embarazo, ya va a ser otra crisis, porque ya los papás van a estar teniéndose que enfrentar a otra crisis vital, que es el volver a recibir a un nuevo integrante en su familia, reacomodar su vida, reacomodar sus realidades. Para nosotras las madres, todos los procesos de gestación son procesos en donde toda nuestra sombra sale a flote, siempre. Entonces, claro, si yo estoy mejor preparada a transitar esa gestación, pues va a ser mucho más fluido todo, ¿no? Pero siempre siendo consciente que para las madres esa sombra de la maternidad vuelve a aparecer con la gestación y de hecho con todo el proceso de puerperio, y aparece para que podamos iluminarla. En sí ya el proceso es bastante retador, entonces todo lo que podamos hacer antes de que llegue esa alma, pues va a ser ese regalo que vamos a poder ofrecerle a esa almita cuando una vez llegue, ¿no? Pero siempre busquen acompañamiento, busquen ayuda y fortalezcanse a ustedes mismas, trabajen en su propia sanación, en su autoestima y empoderarse como madres creadoras que somos todas. Amor, y para terminar con la ronda de preguntas, la última mamita nos dice: ¿cómo superar los traumas de un parto terrible donde tu bebé nace y debido a la negligencia fallece? Es complicado y vuelvo a decir, en esto tenemos que ser muy respetuosos porque como no es una experiencia que hemos vivido, no la podemos comprender en su totalidad, ¿no? Creo que todo el conocimiento que aporta el vivir la experiencia es lo que a uno le permite compartir las experiencias, pero como no hemos estado ahí, no comprendemos lo complejo que es. Sin embargo, te va a responder esa pregunta de dos maneras. La primera, recuerda que perdonar también nos ayuda a sanar. Perdonar no es algo que podamos darle al otro, no es algo que yo diga perdono a los médicos y te perdono. No. Perdonar es un regalo que nos damos a nosotros mismos y es poder sanar ese dolor tan intenso. Si nosotros no tenemos esa capacidad de perdonar, va a ser muy difícil continuar adelante con esa herida tan grande. Entonces, pues trabajar mucho en el perdón para que podamos seguir adelante. Y lo otro es que, claro, cuando esta mamita yo leo esto, hay aún muchísimo culpa que se le da al tema médico, ¿no? Y así habrán otras situaciones, negligencia médica, o le echo la culpa a mi esposo, o le echo la culpa a cierta situación. Cuando nos damos la oportunidad de empezar a comprender que todo lo que sucedió con nuestros bebés no es culpa de nadie, no es culpa ni de Dios, ni del médico, ni es culpa de un tercero, ni siquiera es culpa mía,
y nos damos la oportunidad de entender que lo que sucedió hacía parte de un orden perfecto y que lo que sucedió era tal cual lo que nuestra alma requería para nuestra propia evolución, pues dejan de existir los culpables y podemos estar en mayor capacidad de perdonar y de sanar y de estar preparados para seguir adelante y para confiar y para darnos la oportunidad de vivir nuevamente la experiencia de la maternidad o la paternidad como llegue, sabiendo que es una historia diferente, un día distinto, un hijo distinto, un embarazo muy diferente y que va a ser una experiencia totalmente distinta a la anterior. Pero pues mamitas, las abrazo, si ese es, digamos, tu tema, lo respeto con mucha profundidad y te mando mucha luz para que puedas recibir esa ayuda divina que te ayude a perdonar y a continuar. Con esto queremos agradecerle a todas las personas que nos hicieron las diferentes preguntas desde las redes sociales. Gracias por estar pendientes siempre de este contenido. Digamos que en conclusión, pues abordamos muchos temas, ¿no? Abordamos varias preguntas, pero así como manera de conclusión quiero decirles que es normal sentir miedo después de tú haber experimentado un dolor tan profundo, de saber realmente lo duro y lo doloroso que es atravesar por un duelo gestacional o neonatal. Pues claro que tu corazón está herido y tienes muchas heridas, y a veces sucede que nuestro corazón se cierra, porque es un mecanismo de defensa, y cuando tenemos tanto dolor se cierra y a veces hasta se cristaliza y nos da miedo volver a abrir el corazón y volver a darnos la oportunidad de amar, por miedo a ser heridos nuevamente, a sufrir nuevamente y a tener que experimentar ese dolor nuevamente. El dolor y los miedos son algo también que se transforman. No es lo mismo el miedo que yo sentía al inicio de un duelo, que el miedo se va a ir transformando a medida que tú vas elaborando ese duelo, ¿no? Si no has tenido la oportunidad de elaborar el duelo, pues date la oportunidad de elaborarlo, de darle tu lugar a tu hijo, a tu experiencia, y empezar a buscar esa sanación, porque eso es lo que nos va a permitir de a poco a ir abriendo de nuevo ese corazón, a ir descongelándolo y a darle la oportunidad nuevamente a amar y ser amado por un nuevo hijo. Creo que lo más importante del mensaje de este video es que por más de que tengamos muchos miedos y que tengamos que aprender a superar uno a uno y después viene el siguiente y el siguiente miedo, pues finalmente el amor es mucho más grande. De hecho, la energía del amor supera infinitamente a la energía del miedo. Entonces, si nosotros ponemos nuestra energía en el amor y en esa oportunidad de amar a un nuevo ser y de recibir el amor de ese nuevo ser, pues de esa manera vamos a ir dándole menos poder a ese miedo, ¿no? Sé que hay muchos miedos, sé que muchos de ustedes están atravesando por muchos miedos, pero que ese miedo no los impida a darse la oportunidad de volver a amar. Y finalmente, sea cual sea su circunstancia, esto siempre va a ser un salto de fe. No les podemos decir que esta vez todo va a salir bien, que todo va a estar chévere, que todo va a ser felicidad, que se embarazan y todo va a ser color rosa, porque no es así. Pero esto finalmente es un salto de fe, y un salto de fe se hace no desde la mente, se hace desde el corazón, porque finalmente un salto de fe es tener los ojos cerrados y aún así, con todas las dificultades y circunstancias que se presenten desde mi corazón, yo tengo esa intuición de que hay un alma por ahí tal vez esperándome, y que yo tengo mucho amor que dar y ofrecer y darme la oportunidad nuevamente de ser mamá y papá. Pues desde ese corazón lancémonos al vacío, y de ahí en adelante el universo va a venir a sostenernos y nos va a venir a ayudar en todo ese proceso para que podamos superar esos miedos y continuar y darnos esa oportunidad de amar nuevamente. Y para todos los papitos,
importante que acompañemos a nuestras esposas en este camino de duelo, de miedos, de alegrías, de diferentes emociones. Es importante que nosotros estemos ahí junto a ellas sin juzgar, sin generar algún tipo de presión. Muchas veces la ansiedad de superar esto hace que nos alejemos de nuestra pareja, pero lo primordial es mantener la comunicación, permitirnos tener esos espacios de dolor, de alegría, de diversos sentimientos, que si necesitamos llorar, lloremos, que si necesitamos reír y expresar toda nuestra alegría, lo hagamos, pero entendamos siempre a nuestra pareja. Bueno, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron a este video. Sé que pudo ser un poquito largo, pero pues esperamos que también nuestro testimonio pueda ayudarlos, acompañarlos, hacerlos sentirse comprendidos y sobre todo que puedan fortalecer esa ilusión y ese deseo de apostarle nuevamente a buscar un nuevo embarazo cuando sea el momento para ustedes. Los abrazamos, les enviamos muchísima luz en cada uno de sus procesos. Desde nuestro corazón, de verdad, deseamos que todos esos caminos que están viviendo sean muy transformadores y de mucha luz y sanación. Y nos vemos en un próximo video. Gracias por acompañarnos siempre, por los mensajes recibidos, por el afecto que expresan hacia nuestra hija Emma y a nuestra hija Lucía. Gracias por todo. Chao. Chao.